Frarepunk 13. Gentrificación y el nuevo colonialismo. Cuando la vida tuvo un costo inaccesible, nos vendieron un país en crecimiento, pero solo nos dieron espejos para no mirar el vacío. Por más de 5 décadas, el dinosaurio nunca durmió. Vigila con drones lo que ya no es nuestro. Playas bardeadas, bosques vendidos, aguas intoxicadas, barrios enteros comprados a metro cuadrado. Llamaron futuro a un patio amurallado y progreso al eco hueco de un país vendido por partes. Ayer, la tierra fue consigna de tierra y libertad, promesa entre machetes y libros. Hoy, esa promesa es renta, y quien no la pueda pagar, la pierde. En este nuevo colonialismo, arrasa nuestra identidad, con su cultura hecha de plástico tibio, de letreros en inglés y cafés con nombres de ciudades lejanas. Su arte no nace de los colores de la tierra, sino del algoritmo. En su desconexión total, su mirada no alcanza a ver las grietas de un muro recién pintado, de una vivienda que es solo un papel firmado para alguien que nunca pisó este suelo. Hay casas que lloran por dentro cuando la abuela se va, desalojada con su memoria. Hay voces calladas por contratos y otras con miles de vistas que entre likes y burlas repiten la lógica del amo, sin darse cuenta de que ellos también son siervos, burlándose del despojo como si el dolor fuera chisme y no una historia repetida. No es modernidad, es una conquista sin barcos, es colonización con wifi, es decirle al pueblo que mire sin ver, que viva sin tierra, que pague por existir y que no moleste. Ladrillo 1. El rostro blanqueado del despojo. Ladrillo 1. El rostro blanqueado del despojo. Gentrificación como conquista lenta. Hay una palabra que resuena en los centros históricos como un eco de vieja conquista. Gentrificación. Nombre moderno para un viejo acto de guerra. Desplazar, limpiar la tierra de lo que les molesta ver, para vestirla de boutique. Pintar de blanco las ruinas vivas. En Ciudad de México, más de 9,000 viviendas fueron deshabitadas en zonas como la Roma, la Condesa o el Centro Histórico en la última década. No por abandono, sino por expulsión. Familias enteras obligadas a migrar por el alza de alquiler, por la llegada de plataformas como Airbnb o por proyectos turísticos disfrazados de rescate urbano. La palabra progreso aquí huele a cloroformo, duerme la memoria mientras redecora la herida. En Oaxaca, el boom cultural trajo consigo la especulación. Según datos del INEGI, en zonas como el Centro Histórico y Jalatlalco, más del 40% de las propiedades pasaron a ser manos de extranjeros o empresarios nacionales entre 2010 y 2020. Mientras tanto, artesanos, comunidades zapotecas y abuelas que vendían tlayudas o personas que tenían su pequeño negocio fueron desplazadas al margen de su propio territorio. Los colores de la gentrificación no son neutros, son el privilegio pintado encima del hambre. En Brasil, la favela de Vidigal, en Río de Janeiro, fue invadida por desarrolladores inmobiliarios con vista al mar, a cambio de hoteles con decoración afrobrasileña. La comunidad fue arrinconada. En España, el Raval de Barcelona se vació de sus habitantes históricos mientras crecía el turismo alternativo. En Palestina, el concepto es literal. Colonos gentrifican territorios ocupados con cemento militar y árboles que no son suyos. En todos los casos, los relatos oficiales insisten, es por su bien, eso traerá desarrollo, la ciudad es de todos, es en nombre del progreso. Pero no es progreso si implica el desalojo. No es inclusión si arranca los cuerpos incómodos para sembrar capital. La gentrificación es un proceso neocolonial,
donde el capital invade sin pólvora, pero con escrituras notariales, influencers, planes de desarrollo y promesas que no se escribieron en náhuatl, ni en otomí, ni en ninguna lengua originaria. ¿Qué ciudad se está construyendo si no hay lugar para quienes la fundaron, para quienes la barrieron, para quienes la amaron desde abajo? Gentrificar es borrar con diseño, es dejar la memoria sin cuerpo, es violencia urbana con rostros repetidos, de tiendas de especialidad y de tours, de café de especialidad y tour guiado. Y así como estos, hay demasiados casos y ejemplos en el mundo. En Nueva Orleans, tras el huracán Katrina, la construcción no trajo hogares, sino oportunidades para inversores. En Chiang Mai, Tailandia, la cultura fue embotellada para vender Airbnbs de lujo que despojaron familias enteras. Toronto, el barrio de Bird Bay, históricamente hogar de migrantes y refugiados, ha sido tomado por hipoteca. El Cabanyal, en España, el mar casi se tragó el barrio, pero fue el mercado inmobiliario quien lo hundió aún más. Macao, China, casinos sobre casas, tradición cambiada por apuestas. La Mariscal, en Quito, barrio bohemio convertido en postal para extranjeros. Valparaíso, Chile, lo popular convertido en boutique, lo precario en trampa turística. En Palermo, Buenos Aires, el barrio de obreros, hoy distrito cool. San Juan, Puerto Rico, la colonia sin nombre, ahora cotiza en cripto y en extensión fiscal. Oakland, Estados Unidos, cuna de panteras negras, ahora nido de startups. Marrakech, en Marruecos, la Medina transformada en fondo de pantalla para influencers. Lisboa, Portugal, la Saudade, vendida en cuotas a nómadas digitales. Bellevue, Estambul, de epicentro cultural a showroom para inversores del Golfo. Berlín, Kreuzberg, Alemania, punk, migrantes, rebeldía, ahora solo es mercado. Johannesburgo, Sudáfrica, por especulación. Campton, La Perla, en San Juan, Puerto Rico, de comunidad negada a set de videoclips para superestrellas globales. Carabi, Bombay, una de las comunidades más densas del planeta, bajo amenaza constante de reubicación. Los Ángeles, Boyd, Heights, comunidad chicana en pie de lucha ante la avanzada de galerías y bienes raíces. Barrio Yungay, Santiago de Chile, la memoria desplazada por el desarrollo de inmobiliarios. Barrio Escalante, San José, Costa Rica, el barrio de escritores y ferretería, ahora gastrocalle de élites. Centro de San Paulo, Brasil, donde las ocupaciones populares son desalojadas en nombre del revival urbano. Guatemala, la terminal, comerciantes y vidas desbordadas por el orden neoliberal. Cada caso es una cicatriz más en el mapa de lo humano. Gentrificación global, un colonialismo sin uniforme pero con capital. Donde antes hubo comunidad, hoy hay concepto inmobiliario. Donde hubo lengua viva, hoy hay hashtags de verano. Y donde hubo resistencia, hoy hay un logotipo. Ladrillo 2. La raíz del neocolonialismo. Durante años busqué una identidad, no una bandera, no un disfraz de tradición, una raíz verdadera de esa que no se exhibe pero te sostiene. Me acerqué al son, a la danza, al tambor, escarbé en las plumas, en los colores, en el maíz. Y entre más escarbaba, más me encontraba con la grieta de una nación que creció entre el conflicto y la imposición, mucho más compleja, viva y fracturada de lo que me habían enseñado, porque lo que hoy se llama danza tradicional, música folclórica, traje típico, no nació intacto de las entrañas del pueblo. Nació entre la conquista y el control, entre el miedo del poder a lo que no podía borrar y la necesidad del pueblo de seguir respirando con lo que le quedaba. Después de la invasión, la mayoría del registro escrito fue quemado por conquistadores, un hecho lamentable comparado con la quema de la gran biblioteca de Alejandría. Libros y códices de ciencia, filosofía,
medicina, poesía y arte fueron quemados por suma ignorancia, por control. Con la población indígena originaria diezmada, su cultura se volvió oral o adaptada al nuevo lenguaje, al nuevo colonialismo. Se distorsionó el símbolo, se le vistió de nuevos adjetivos. Muchas ceremonias fueron prohibidas. Las danzas sagradas se permitieron solo si se volvían católicas. Los rituales fueron convertidos en teatro para las fiestas patronales y el arte en servidumbre cultural. El tambor indígena fue silenciado por el violín europeo. La pluma, ganada con sacrificio, fue reducida a decoración y el sacrificio, que era camino interior, se tradujo en una barbarie para justificar la masacre. Ejemplos de esto hay bastantes. Para justificar la invasión durante la conquista, los españoles debían cubrir una cuota moral, por llamarlo de alguna forma, donde bajo su visión los conquistados debían practicar la homosexualidad, el canibalismo o el sacrificio para que fuera una excusa para llamarlos bestias y así poder civilizarlo, poder humanizarlos mediante la cruz con sangre. Algo de esto se puede rastrear en lo que concebimos hoy como el Zompantli, que antes de ser un altar de la memoria, tributo hacia la muerte, lo convirtieron en símbolo de sangre salvaje. Borraron su sentido, como borraron el tejido, los pigmentos, los nombres. Más tarde, los gobiernos independientes retomaron lo indígena, pero no para escucharlo, sino para exhibirlo. Construyeron un folclore sin fuego, una raíz maquilada para el desfile, una identidad sin contradicción, lista para venderse en festivales y libros de primaria. Nos vistieron de pasado, pero no nos dejaron hablar desde el presente. Hicieron de la tradición un souvenir y de la memoria algo desdeñable. Ladrillo 3. Ser diferente en tu propia tierra. México es un país donde se presume la diversidad, pero se castiga al diferente, donde se celebra el Día de la Lengua Materna mientras se le prende fuego a quien la habla. En 2020, en una escuela primaria de Querétaro, Juan Pablo Zamora, un niño otomí, fue quemado por sus compañeros con alcohol y un encendedor. El motivo: ser indígena. El racismo no venía del aire ni del azar, venía de casa, de las pantallas, de una educación deficiente, venía del Estado que no protege, de una sociedad que, incluso en la infancia, ya aprendió a odiar. En 2023, el activista Nahum Candanedo murió quemado vivo en un ataque brutal en Michoacán. Lo acusaron de brujería. Su crimen fue defender el bosque. Su presencia incomodaba a los poderes territoriales, económicos, simbólicos. Eran de sectas cristianas. Sectas que siguen viendo al defensor de la tierra como enemigo de Dios, del desarrollo, de la civilización. No se trata solo de la ignorancia de unos cuantos. Este problema está presente en todas partes donde la idea de superioridad es excusa para el abuso, para la violencia. Las redes, modelo del pensamiento actual, no escapa de esta crítica. Aquí abundan los comentarios xenófobos y de desprecio hacia la raíz o la identidad. Por ejemplo, solo basta ver este tipo de post donde Google anuncia el náhuatl dentro de su traductor. La respuesta de muchas personas es algo como esto. El neocolonialismo ya no llega en barcos, llega en apps y en megaproyectos. Llega disfrazado de progreso, de impuesto con máquinas y seguridad privada. Se entierra una pirámide para construir un estacionamiento. Se levanta una cruz en una ruina sagrada sin consultar a nadie. Se arrasa con símbolos y después se ofrece una disculpa en PowerPoint. El clasismo en México no se disfraza, se institucionaliza. El racismo no se oculta, se viraliza. El colonialismo no se fue,
solo aprendió a hablar español y usar traje, y a veces hasta presume su devoción a la Virgen mientras desplaza pueblos enteros. Hay una grieta que conecta con todo esto y duele, pero también hay quienes en silencio la habitan, y ahí es donde empieza nuestra palabra. Nos repiten que lo nuestro es colorido, alegre, típico, pero no nos dicen que nuestros ríos están envenenados, que nuestras tierras son rentadas a plataformas extranjeras, que se les sigue ignorando y persiguiendo al indígena, que las danzas que hoy enseñan en la escuela eran antes oración al cielo, a la lluvia, a la muerte. Hoy el nuevo colonialismo no llega en barcos, llega con Wi-Fi, con contratos, con influencers, llega con letreros en inglés, en cafés con nombres ajenos, con algoritmos que deciden lo que vale. Nos dicen cómo vestirnos, cómo cantar, cómo vivir sin tierra, cómo ser modernos sin historia. Pero una raíz no es algo que se quedó enterrado en el pasado, es lo que sostiene el presente. Y si dejamos que otros definan cómo se nombra lo nuestro, cómo se baila, cómo se reparte, nos arrancamos a nosotros mismos. Esto no es un ataque a quienes bailan o cantan con respeto, es un llamado a dejar de folclorizar la herida, a dejar de repetir sin preguntar, a dejar de ser un país sin memoria, a descolonializarte. Porque si la raíz está viva, la historia también lo está, y el futuro solo puede crecer si sabemos quiénes somos y si la tierra aún nos pertenece. Mi intención con este video, como con muchas de las piezas que les comparto, no es recrearme en la tragedia ni explotar el dolor ajeno, es encarar lo que duele, cuestionar lo que se da por sentado y evidenciar desde este rincón algo que está pasando y que resuena con fuerza en América Latina y en cada pueblo desplazado, en cada comunidad arrancada de sí misma. No es un ataque a ninguna ideología específica. Hablar de estos temas no ha sido fácil para mí. Ha sido remover heridas, pero sé que allá afuera, muchos hermanos y hermanas, vivir esto es aún más duro. Por ello, les pido respeto y pensamiento crítico, pero sobre todo empatía. Gracias por estar aquí, por escuchar desde la grieta digital, memoria, resistencia y libertad. Nahui Olin. Abrazo fuerte. y sean bienvenidos. Konnichiwa, marihuana-kun. 今日は400リルのものを探します。